Bienvenidos aventureros, vagabundos y amigos intrépidos a un nuevo episodio de El Viajero Tritón, el podcast de viajes que nos va a llevar a dar la vuelta al mundo por 2 veces. Llegué muy temprano a la ciudad de Xi'an, llegué sobre las 8 de la mañana, ya estaba en Xi'an y ya empecé a manejarme con la tecnología y todas las facilidades que los chinos tienen para el tema de manejarse con el tema de la electrónica, con las aplicaciones, los Alipay, los WeChat, la forma de conseguir el taxi, que es el Didi, como lo llaman en la aplicación de Alipay, y todo muy fácil. Hay punto de recogida en todos los sitios, el aeropuerto por supuesto, pero también es muy fácil, muy sencillo, todo, incluso hasta pagar la comida callejera. Este es un país increíble. Yo no lo había visitado porque yo estuve hace muchos años en Hong Kong. Evidentemente Hong Kong no es China, o no es lo que representa China. Y en realidad esto para mí es la última etapa de un viaje que ha sido maravilloso. Ha sido este viaje por la ruta de la seda, recorriendo todo Asia Central. Tenía que terminar aquí, tenía que terminar en esta ciudad. Esta ciudad representa ese final o ese principio de esa ruta que yo he estado intentando emular. Elegí, creo que con acierto, hospedarme dentro de la ciudad amurallada, en el centro histórico, concretamente en un lugar que evidentemente no conocía, y la fortuna, como siempre, me está sonriendo, pues me sonrío también hasta en esta elección. Un sitio que se llamaba Yulan Tile Homestay. La dueña se llama Chen Mo, es una chica simpaticísima, muy nerviosa, que tiene 2 adorables perritos. Uno se llama Wandu y otro Yao Yao. No sé muy bien qué raza son tipo Marilyn, pero están totalmente pelados. No lo sé, no soy un experto en perros. Son graciosísimos y yo me he divertido mucho con los dos. Ella les pone un traje, los viste, y cuando llueve les pone otro que ya es un poco más de lluvia, ¿no? La verdad que se ha portado muy bien. Desde que llegué muy temprano, y ella se quedó un poco impactada porque me dijo que no estaba en la habitación. Le dije que no se preocupara, que yo ya tenía mis planes para ese día, que era mi día 54 de esta ruta de la seda. Y me acompañó, fue muy amable, porque le dije que lo que quería hacer era, pues bueno, ir hacia el museo de los guerreros de terracota, porque había decidido, que creo que también fue otro acierto, hacer lo primero de todo, la visita de los guerreros de terracota, recién aterrizado, recién llegado aquí a Xi'an, ¿vale? En este primer día, ¿no? Porque es una visita de un día completo y era bastante larga, ¿no? Entonces ella me ayudó en todo momento. Fui a cambiar algo de dinero, aunque me dijo que no iba a hacerme falta, como así ha sido. Pero bueno, está bien para hacer pequeños pagos, ¿no? Que no es necesario, se puede pagar todo con la tarjeta a través de estas aplicaciones que he dicho antes. Entonces ella me llevó hasta la puerta famosa, que es la puerta norte, que es Yongxin Gate, que está muy cerca del alojamiento, a través de un paseo por un canal que circula o que circunda todo el perímetro de la muralla. Este recorrido pues me permitió hacerme una composición un poquito del lugar de lo que es la muralla, ¿no? La muralla tiene 14 kilómetros de perímetro, ¿vale? Y yo estoy muy cerca de esa puerta de Yongxin Gate, que por cierto es la más bonita de todas. Y desde ahí pues ella intentó que yo pudiera ir con algún transporte más económico, pero al final le dije que no se preocupara. Intentamos del metro, tal, pero bueno, había pues aún estaba yo como muy pez, ubicándome en todos los temas de cómo manejarme en China, y no es fácil porque las aplicaciones, he tenido suerte porque internet me está funcionando, pero Wi-Fi por ejemplo no va Google,
salvo que tengas una tarjeta electrónica extranjera, entonces no es sencillo, no es tan sencillo como parece, ¿no? Entonces, bueno, al final decidí ir con el taxi, que tampoco me cobró mucho, porque fueron 13 euros creo que fueron, y me llevó hasta la explanada. En la explanada es espectacular, la explanada del museo es espectacular. Yo tenía mi ticket ya sacado con antelación y aquí todos los accesos se hacen con el acceso con el pasaporte tuyo, el pasaporte original. Eso es un pequeño inconveniente porque yo no tengo costumbre de llevar el pasaporte conmigo a todos los lados porque tiene riesgo de perderse o mojarse, porque aquí por ejemplo estuvo lloviendo durante varios días aquí y hay que llevarlo para poder entrar, entonces tienes que protegerlo bien, meterle un plástico. Bueno, es verdad que todo es mucho más fácil, no te hace falta ticket, no te hace falta nada, pero tiene ese pequeño inconveniente. Entonces en esta explanada espectacular pues ya me ubiqué y entré, saqué un audioguía y entré dentro del museo. El museo hay que recorrerlo, el museo, o sea, ellos llaman el Museo de los Guerreros, pero el museo es una parte y tiene 3 pits, como se llaman, o 3 fosos o excavaciones que hay. Una es enorme, es la principal, que es donde están los guerreros, que es la que todo el mundo pues queremos ver. Luego hay una que es la parte donde estaría el mando del ejército y otra es el cuartel. ¿Y por qué hablo del ejército? Porque todo este complejo es la megalomanía de un señor llamado Qin Shi Huang, que fue el primer emperador de la China. En el tercer siglo antes de Cristo, año 250 antes de Cristo, unificó y se le considera como el primer emperador que hizo la fundación de lo que hoy es la Gran China, ¿no? Esa fue la primera gran unificación. De hecho, se le compara en Occidente con Augusto en Roma o con Alejandro Magno en Grecia. Porque no solo unificó todo el país, que hasta entonces eran pequeños pueblos y reinos que luchaban entre sí, sino que además unificó la escritura, las monedas, las medidas, las carreteras, incluso las defensas de la muralla, que fue el creador de esta muralla, ¿no? Que hoy se conserva maravillosamente bien, porque ha estado, pues de alguna forma, reformándose durante muchos años, ¿vale? Pero este hombre también, este gran emperador, que fue un gran emperador porque hizo todas estas grandes cosas, también está obsesionado con la inmortalidad. Por eso quiso ser enterrado junto a 8.000 soldados de terracota, caballos, carros, músicos y funcionarios en estas excavaciones, que estaban bajo tierra, a mucha distancia bajo tierra. De hecho, él murió porque él estaba tan obsesionado en esto que tenía muchos alquimistas que estaban haciendo pruebas para buscar el elixir de la eterna juventud. Y probablemente él murió envenenado de mercurio, porque entonces estaban obsesionados con el mercurio. De hecho, en todas las excavaciones de su mausoleo, que luego estuve allí, cuentan que hay ríos de mercurio simulando todos los ríos de China. Y digo que cuentan porque está sellada la tumba y esto es un patrimonio cultural de ellos y no quieren que se excave ni que se abra. Es un sitio para ellos fundacional y el gobierno chino no quiere que se excave. Hablo de el mausoleo, ¿vale? Los guerreros de terracota, sí, eso puedes verlos y de hecho hay exposiciones por todo el mundo y aquí poder ver pues en todo su esplendor, ¿no? Cosas curiosas de ellos es que cada rostro son distintos, cada guerrero es distinto uno de otro, ¿no? Y podemos decir que para mi viaje la dinastía Han, que fue la dinastía que impulsó la ruta de la seda, pues empezó gracias a esto, gracias a este esplendor de este momento, ¿no? Porque aquí empezaron a proyectarse hacia Asia Central
¿vale? Desde este gran imperio empezaron a proyectarse y ver qué otras cosas había para buscar intercambio cultural entre todos estos lugares de Asia, ¿no? Por eso Xi'an fue el kilómetro cero de la ruta de la seda. Este inmenso lugar, porque tiene muchísimos kilómetros cuadrados, es enorme, lo más curioso es que ha estado más de 2.200 años oculto, sin que Slayer lo supiera. Y fue porque unos granjeros estaban excavando por un pozo y encontraron fragmentos de terracota que no era muy propio de la tierra en ese momento ahí. Entonces empezaron a excavar y encontraron la que hay liada ahora aquí, ¿no? Así que el mausoleo, se considera el mausoleo todo el complejo, porque toda la colina, todos los kilómetros y kilómetros cuadrados que tienen, es el complejo del mausoleo. Está bajo la colina, pero la tumba sigue sellada, como te he dicho antes, ¿no? Es uno de los misterios del mundo que no se va a poder averiguar en tanto cuanto esto siga así, ¿no? Y el gobierno no decida, que yo creo que también es una buena idea, porque estar levantando todo el terreno, pues tampoco es algo, no sé, si fue algo que este señor quiso llevarse a la tumba, pues que lo respeten, ¿no? También es respetable, ¿no? Esa actitud, ¿vale? Bueno, pues ahí dicen que ahí había una representación completa del Imperio Chino, con los palacios, las defensas, los ríos esos de mercurio que estaba comentando antes, ¿no? Así que nada, este hombre murió al final con fruto de su obsesión, ¿no? Y nada, fue una visita muy guapa, muy chula, muy instructiva, que duró mucho tiempo, estuvo muy bien, todo muy, muy fácil. Hay un transporte que te lleva hacia la zona del mausoleo, donde puedes ver también los caballos, los carruajes de caballos, además en un formato casi auténtico. Hay uno incluso que es mucho más grande, que está hecha para hacerse fotografías y tal. Y nada, y la visita, pues una visita muy, 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 muy instructiva y muy cultural. Y nada, me volví a la ciudad y estuve cenando. Estuve cenando porque Chen-Bok me sugirió que cenara en un sitio de barbacoa, ¿no? Y me dijo, ¿te gusta la barbacoa? Y dije, sí, me gusta mucho la barbacoa. Y dice, pues te va a encantar este sitio. Y había muy buena cerveza, un jaleo increíble, muchísimo jaleo. Había un ruido increíble, pero era muy divertido. Y los chicos ahí se pasan, es una especie de rodicio que van pasando y te van teniendo carne y pescado si quieres. Yo pedí gambas, estaban bastante buenas, por cierto. Y nada, cené y ya me fui a descansar, porque la verdad que estaba cansadísimo. De hecho, dormí 11 horas, casi 12 horas. Lo contrario de hoy, que hoy he dormido apenas 5 o 6. Aquel día dormí, pues eso, y dormí un montón. Así que nada, ese fue mi primer día en esta bellísima ciudad de Xi'an. Y luego comenzaba ya un poco lo que es la visita en sí de la ciudad, ¿no? Que es el día 55 de esta ruta. Vale, empecé en Yongxin Gate y ahí me subí directamente arriba a la muralla, que digamos que es el corazón histórico, ¿vale? El corazón histórico de la ciudad se vive desde arriba, porque la ves desde arriba todo lo que es el perímetro interior, que dentro hay edificios bastante pequeños. Hay una serie de arterias que cruzan toda la parte del centro histórico para poder comunicarse, evidentemente, pero se respeta mucho por la construcción baja de toda esta parte de barrios, sobre todo el barrio musulmán, que es el que está en el centro, ¿no? Y el que yo tanto interés tenía en ver. El barrio musulmán, de hecho, es el kilómetro cero de la ruta de la seda y está justo detrás de la Torre del Tambor. Yo primero recorrí con bicicleta todo lo que pude, hice de los 14 kilómetros que tiene todo el perímetro, yo hice 7 kilómetros, nada más. Estaba como cayendo un chirimiri que le da cierto encanto, el chirimiri le da cierto encanto. La lluvia que me cayó al día siguiente, no, la verdad que acabé como una sopa, porque sobre todo zapatos, a pesar de llevar paraguas.
Entonces hice el recorrido y en ese recorrido pues tuve la suerte de ver un sitio de estos de oficina postal y he mandado unas postales que además con simbología de la ruta de la seda para mi familia y algunos de mis mejores amigos, ¿no? en España, ¿no? Me acuerdo mucho de ellos. Y nada, con la bicicletita pues hice todo el recorrido y el recorrido estuvo genial, genial. Me salí por la puerta norte, que no recuerdo ahora el nombre, pero la que realmente es muy bonita, la del sur, Johnson Gate, es la que yo recomendaría para empezar el recorrido, ¿no? Y si te bajas allí, pues puedes luego bajar hacia el centro, porque digamos que estamos hablando de un cuadrado. Yo entro por la puerta sur, hago un recorrido de ese perímetro del cuadrado y lo dejo y termino arriba, en la norte, y entonces luego bajo hasta el centro, que es donde el centro, más o menos sobre el centro de la ciudad histórica, está la torre de la campana, que se llega a través de una súper rotonda que hay enorme, rotonda increíble como la que puede haber en los Campos Elíseos en el Arco de Triunfo en París, es enorme, y por bajo está toda soterrada con accesos a todas las diferentes calles que van entrando y por supuesto también, aparte del metro, también a la Torre de la Campana, ¿no? La Torre de la Campana se visita desde abajo, todos los accesos, todo muy bien preparado y todo muy bien organizado a través de este pasaje circular, ¿no? Y nada, entras a la Torre de la Campana para visitarla, que por cierto me acabo de acordar ahora de que probé el bocadillo más antiguo de China, que es roujiamo. Roujiamo es el bocadillo más antiguo de la China, es una especie de mollete de carne que es carne especiada y ellos le llaman la hamburguesa china. Sí, me acuerdo ahora porque digo, usted es verdad que desayuné, aquí no hay desayuno incluido en el homestay, pero ese fue el mejor desayuno posible, la verdad. Bueno, pues este recorrido a través de la muralla, pues me permitió un poco ver el enfoque de todo lo que sería la ciudad, ¿no? Hacerme una composición un poquito de lo que sería la ciudad, ¿no? Después de visitar la Torre de la Campana, increíble, muchas chicas con las fotos, haciéndose fotos y tal, que luego contaré un poco con el tema del vestido, el hanfu. Me dirigí a través de un pasaje que son unos 300 metros, llegas a la torre. De hecho se veía perfectamente de la Torre de la Campana la Torre del Tambor, ¿no? La Torre del Tambor tiene unos tambores enormes, ¿no? Con los que de alguna manera pues la campana era el símbolo para lo que es llamada pues a la guerra o a advertencias o tal, y el tambor pues para la época de las celebraciones y todas las fiestas, las festividades, ¿no? Desde allí, desde la Torre del Tambor, estoy muy cerca del barrio musulmán, que tanto yo quería visitar, que sería pues ese kilómetro cero de la ruta de la seda. El barrio musulmán es embriagador, humo de las parrillas de cordero, sobre todo de cordero, y luego también de los refrescos para enfriarlos, que sale pues ese otro humo, que es el humo del refresco, ¿no? Del hielo, ¿no? Luego pues mucha granada, mucho coco, mucha comida, muchísima comida, caligrafía árabe que se distinguía claramente de la china, muchas lámparas, muchas joyerías, muchos retratistas, de hecho me hicieron un retrato, masajistas, también una mezcla de médicos ahí con medicina. De hecho me hice un tratamiento en el oído, de limpieza del oído, me dijeron que lo tenía bastante inflamado y bueno, pues me dejé llevar por los métodos tradicionales, había varias personas ahí haciéndolo y confié. Bueno, de momento sigo oyendo, así que debe de estar bien, ¿no? Y la mayoría son jóvenes comerciantes, que entiendo que son los herederos de aquellos primeros mercaderes de los siglos del 12 al 15. A este barrio debieron de llegar los primeros comerciantes musulmanes procedentes de Asia Central y de Persia a cubrirlos, ¿no? Así que el eco de Samarcanda y de Bujara está aquí dentro de China, ¿no? Y me llega un poco, no sé, esa atmósfera quería de alguna manera tenerla presente, ¿no? Y luego poco a poco va llegando la noche y la noche se transforma en un colorido y ruidoso
y muy repetitivas voces de gente que va anunciando cosas que no entienden ni papa porque hablan en su idioma, el chino, anunciando los productos o las cosas que venden o que entres en su tienda, ¿no? Y que les compres, ¿no? Y por supuesto vuelvo otra vez a las torres de noche, a las torres, sobre todo la torre de la campana, es espectacular. Hay muchísima gente alrededor haciendo fotos y tiene una magia, un colorido increíble. Y todas esas chicas que he dicho antes van vestidas con hanfu. Hanfu es el traje tradicional chino y ellas van maquilladas con esto tipo geishas, ¿no? Muy blancas, ¿no? Con maquillaje que es muy blanco, algo que distorsiona un poco para el modelo de belleza o el canon de lo que sería un poco la belleza en Occidente, ¿no? Pero para ellos es un orgullo llevar este traje y una inspiración en la dinastía Han o la dinastía Tang. Es una recreación histórica, ¿no? Y de alguna forma es, no sé, la estética tradicional y que ahora se ha convertido en una experiencia social para redes y fotografía, ¿no? De hecho, parece una puesta en escena cinematográfica, ¿no? La verdad que es una maravilla, pero no solamente las niñas, hay mucha gente mayor, muchas señoras mayores, familias completas, y son los propios maridos o los chicos los que se dedican a hacerles fotos un poco para su book o para su promoción o para lo que quiera que sea, ¿no? Que es algo muy popular aquí y muy bien visto, no es algo de, no sé, parece de vanidad o no, es algo que es muy, muy tradicional. Y de hecho estuve hablando de tradiciones, estuve comiendo, o sea, en uno de los puestos entré y te dan a probar de todo, sobre todo tés, hay muchos tés, ¿no? Que de hecho traje y compré algunos. Y hay sitios para comer, aquí se come mucho el ganso, ¿no? Entonces el ganso, te enseñan un ganso entero y te dicen que te lo dan y que te lo lleves. Y digo, pero vaya, a mí un ganso. Pero luego te dicen que es deshuesado, desmigado. Y entonces ellos le quitan los huesos, te lo desmigan y te lo especian. Evidentemente con chili, claro, porque aquí todo lo hacen con chili, ¿no? Y la verdad que estaba buenísimo, lo que pasa es que por la noche, a ver, el estomaguito, pues me tocó digerirlo. Al día siguiente ya decidí comerme el robugiamo, que es el mollete más especiado, pero muy poquito, que es un poco más apropiado para mi delicado estómago. Bueno, que no es delicado, la verdad. Bueno, y así acaba el día 55, este segundo día en Xi'an, en la bellísima ciudad de Xi'an. Y el día 56 acabará también, pero empieza sobre todo lloviendo, y mucho. Ya me doy cuenta que va a ser un día complicado por la dureza del agua, ¿no? Así que después de pegarme un pequeño remojón desde el taxi hasta que, remojón me refiero de pies y calarte porque había una lluvia cortante de viento y venía lateral y me mojé bastante. Entonces me resguardé en un sitio de té, por cierto precioso, donde probé tés con minerales de selenio y zinc y enriquecidos, ¿no? Muy buenos, ¿no? Y después de calentarme un poquito, pues ya me dirigí a las visitas que tenía 2 patrimonios de la humanidad, 3 en concreto, para visitar durante el día, ¿no? A pesar de la lluvia y por supuesto con muy buen ánimo, ¿no? La primera fue la pagoda de Jian Wai Us Pagoda, ¿no? Que esta pagoda fue erigida por el monje Xuanzang. Aquí es considerado este hombre como el Marco Polo chino, ¿vale? Pero es muchísimo anterior, porque él vivió en el siglo VII. Y él erigió esta pagoda, por supuesto, con el permiso del emperador, el emperador de la dinastía Tang de la época, ¿no? Este gran viajero, que es el gran viajero chino del siglo VII, recorrió toda esa Asia Central e India buscando textos budistas. Él era budista y ya había mucha tradición budista en China, pero no tan implementada, ¿no? Entonces regresó con escrituras budistas, por cierto en hojas, porque entonces no era muy común la escritura en papel, y regresó con estas escrituras en hojas y muchos pergaminos que luego se tradujeron y se tradujeron para el culto budista, ¿no?
Y creo que este fue el gran impulso al budismo en China. O sea, fíjate la importancia que tiene este monje Xuanzang, que además fue uno de los primeros ya grandes viajeros de la historia, ¿no? Mucho antes que Marco Polo. De hecho, lo llaman el Marco Polo chino. Gracias a él, China conoció Asia Central, conoció cultura, religiones, lengua, geografía, política y grandes costumbres. Este hombre era increíble, fue un gran explorador, una gran inspiración para mí. Yo, la verdad, que había leído muy poquito sobre él y me ha sorprendido descubrir todo lo que he descubierto en esta pagoda gigante, ¿no? Un gran explorador, un gran intelectual, también fue traductor, diplomático y sobre todo peregrino, porque en realidad él fue a buscar el Lantang, la ciudad sagrada budista de donde Siddhartha Gautama, el gran Buda, el iluminado, estuvo predicando y estuvo meditando, ¿vale? Esta pagoda se construye en piedra y él manda que la construyan en piedra porque hasta entonces las de madera ardían con mucha facilidad y él quería que todo lo que se guardara dentro se preservara. Gran idea tuvo, porque todo eso ha llegado o hasta hoy conservado perfectamente. De hecho, todos los manuscritos se mantienen. Se sabe todo lo que hizo él gracias a estos manuscritos, porque lo de Marco Polo es una historia que nos la contaron pues en un encarcelamiento que tuvo Marco Polo cuando volvió a Venecia, y lo cuenta otra persona. O sea que puede haber mucha fantasía en ella. En cambio aquí todo lo que contó, él lo contó textualmente, ¿no? También es verdad que podía haberse inventado algo, Xuanzang hizo su viaje exactamente al contrario que yo. Él lo hizo de oriente a occidente, salió de China y atravesó Asia Central buscando la India y Occidente. Y es que la ruta de la seda en realidad nunca ha sido una ruta de comercio. Sobre todo ha sido una zona de intercambio de ideas, de religiones, de conocimiento y de cultura, ¿vale? Así que tanto esta pagoda gigante como la pequeña son patrimonio de la UNESCO, ¿vale? Son patrimonio de la UNESCO y es algo que me alegra y me congratula bastante, porque han de preservarse todas estas tradiciones y toda esta parte cultural del saber, ¿no? Ahora que parece que la historia no es tan importante, pues yo creo que todo esto ha de preservarse, ¿no? Y para mí es un orgullo poder visitarlo. La primera es la clave de la expansión del budismo. O sea, la primera pagoda es la clave de expansión del budismo, precisamente porque se tradujeron los textos al chino de los escritos traídos de la India, ¿no? Por Xuanzang, que obviamente fue uno de los mayores viajeros de la historia. Y la pequeña, que es mucho más íntima y menos turística, conserva lo que es la arquitectura Tang en casi todo su explanada y sus jardines, que son bellísimos, con ríos, con puentes, es espectacular. Y la pequeña pagoda, está la gigante y la pequeña pagoda es el símbolo espiritual de Xi'an, el que simboliza pues todas esas tradiciones y todo lo que representó esta capital, la capital más internacional de la época. Y por último, lo que visité fue el Damin Palace, que es otro patrimonio de la UNESCO, que es enorme, que es el mayor complejo palaciego del mundo de su época, y fue el corazón político de esta dinastía Tang. Desde aquí se gobernaba el imperio más cosmopolita de Asia. Me puedo imaginar en esa enorme explanada que estuve visitando, que es enorme, es increíble, acercarse a aquellos embajadores persas, a aquellos comerciantes sogdianos, las caravanas turcas, los monjes budistas, que todos llegaban aquí a Chang'is, o Xi'an, como se le conoce en Occidente. Aunque no son UNESCO, también pertenecen y son símbolos de la ciudad, tanto las torres de la campana como las torres del tambor, la propia muralla china, la propia muralla china de Xi'an, porque también es China. No es la gran muralla, pero es también la propia muralla, es la muralla de Xi'an. Y todo, incluso el Teatro Jisoo, que estuve viéndolo posteriormente, al final de la última visita que hice ayer. Y el teatro aquí es algo muy, muy tradicional.
y me colé en una promoción de una obra de teatro que estaban al aire libre, ahí en el mismo Teatro Jesús. Todos estos son grandes símbolos de la ciudad, aunque no son patrimonio de la UNESCO, pero sí que se pueden considerar grandes símbolos de la ciudad. Y son sitios que me ha congratulado mucho haber podido visitar. Pues sí, la ciudad me ha encantado, ¿vale? Sobre todo el centro histórico, ¿vale? Esa mezcla imperial, musulmán, budista, caravanera y de la China profunda, me ha encantado. Pero creo que hay que visitarla absorbiendo y caminando como buen viajero, y muy tranquilo, muy pausado. De hecho, el teatro no tenía previsto verlo y me apareció como, bueno, pues paré muy próximo a la Torre de la Campana y caminando por las callejuelas pues me topé con el teatro de alguna forma casual. Esa es la mejor manera de viajar y de conocer. Así que en la época de esta dinastía Shang, esta ciudad era la más internacional del mundo. Aquí pues han llegado todo eso que he dicho antes, todos aquellos grandes viajeros, grandes comerciantes, fruto pues eso del interés, pero también de intercambio cultural, ¿no? Y todos venían del mundo que yo he estado recorriendo durante 2 meses. Entonces, para mí es algo fascinante. Así que haber llegado a Xi'an fue como cerrar un círculo invisible. Durante 2 meses he seguido las huellas de aquellas antiguas caravanas que han atravesado la Anatolia, el Cáucaso, Asia Central y el Pamir, en la parte norte del Kirguistán, Osh, Bishkek y también Almaty en Kazajistán, para al final llegar a la parte final de la ruta de la seda, al kilómetro 0, a esta ciudad de Xi'an. Y entonces ahí pues creo que he entendido algo, que la ruta al final no ha sido realmente y únicamente una ruta comercial. Lo que ha sido lo que yo creo que ha sido una autopista de ideas, de religiones, de sueños y de civilizaciones. En las pagodas de Xi'an todavía de alguna manera resuena el eco de aquellos viajeros que cruzaron desiertos y montañas transportando seda y especias y sobre todo conocimiento y su cultura y su religión. Y mientras caminaban bajo las luces del Lamin Palace, mientras estaba caminando bajo estas luces, me he podido imaginar por un instante aquellos emisarios persas llegando a la capital más poderosa del mundo. Y es que quizá viajarse a eso, continuar conversaciones que empezaron hace miles de años y que aún están inacabadas.